Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos por acá. Me han preguntado y yo les respondo a través de videos, como siempre. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando venís a Italia? Porque sé que andan dando vueltas muchas cosas. Llamémosle negativas, realistas, lo que ustedes quieran. Pero yo sé que ustedes ven videos, ven muchas cosas, obviamente, leen y se pueden llegar a asustar o dudar si es que están queriendo venir a Italia por muchas cuestiones, ya sea videos, como les digo, o que leen cosas o le cuentan algo, partiendo de la base de que todos tenemos experiencias diferentes, realidades diferentes. Yo siempre les cuento que nada es fácil, emigrar no es nada fácil y por lo tanto también venir a Italia no es nada fácil. Por ahí sí venir, pero después todo lo demás, establecerse, empezar a crecer acá, a lograr lo que uno quiere, no es fácil. En base a esto, lo peor que te puede pasar acá es, primero que nada, no saber lo que uno viene a hacer acá. Siempre les recuerdo que hay que venir con un plan A, B y C también, si es posible. Entonces, lo principal es tener en claro lo que uno quiere, a qué viene, teniendo en claro que nada va a ser fácil, pero que nada es imposible. Nada es imposible, ¿por qué? Pues lo digo yo, que estoy acá, que vine desde cero, sin mucho dinero tampoco, no es que vine con mucho dinero, que obtuve, que me estaban esperando acá. A mí nadie me estaba esperando acá, nadie me esperó, no vine con trabajo, y tampoco vine con mucho dinero. Así todo, ya hace 3 años que estoy acá en Italia. Entonces, yo lo pude lograr, yo pude establecerme acá, sé que es un paso a paso, esto tienen que entenderlo, no es de un día para el otro. Ya cumplí 3 años en Italia, después vamos a hacer un video sobre eso, un resumen, si quieren, me lo dejan en los comentarios, ya les cuento que son 3 años acá en Italia, y lleva su tiempo, ¿no? Lleva como todo su tiempo, nada se hace de un día para el otro, de la noche a la mañana, ni conseguir trabajo, ni hacer amigos, ni nada. Teniendo en claro esto, vamos a tener en claro un montón de otras cosas, ¿no? Lo peor que te puede pasar acá es no entender que estás empezando de cero, no entender que estás en un lugar donde nadie te conoce y nadie te espera. Si vos tenés en claro eso, ya es un poco más fácil la cosa, porque vos no esperás que nadie te ayude y no esperás que todo sea rápido. Me refiero a las expectativas. Si vos tenés altas expectativas de que llegás acá, vas a conseguir trabajo y te vas a comprar lo que quieras, porque la mayoría viene por cuestión económica, eso lo tengo claro. La mayoría que emigra acá desde Latinoamérica al menos viene por motivos, razones económicas, otros por razones de seguridad de diferentes países, ¿no? Por cuestiones de seguridad, porque acá la inseguridad es muchísimo más baja que allá y la cuestión económica es muchísimo más estable que allá, que en Latinoamérica en general, sea el país que sea, ¿no? Algunos comentarios me han dicho también que en algunos países se gana más que acá en Italia. Tenemos que comparar el mismo trabajo, no tenemos que comparar peras con perros, no podemos comparar cosas diferentes, porque algunos me han dicho, no, yo acá gano más que allá. ¿Por qué? Porque comparan gente que vino a trabajar en una empresa de limpieza con un trabajo estable en Latinoamérica, y eso no está bien, porque tenemos que comparar. Si venía acá, ¿cuánto se gana acá trabajando de limpieza y cuánto se gana allá trabajando del mismo trabajo? No podemos comparar otra cosa, ¿no? Lo que sí les puedo decir que acá, hablando siempre de cuestión económica, yo veo que las cosas son mucho más accesibles, llamémosle comida, llamémosle electrónica, llamémosle autos, incluso la vivienda es mucho más accesible que allá. Depende del lugar, ¿no? Depende del lugar. Por ahí, hablando de los precios, pero también hablando de la forma de acceder a la vivienda, como por ejemplo puede ser el crédito hipotecario, que acá es muy normal, muy común que cualquier persona que tenga un trabajo estable pueda acceder a un crédito hipotecario. Entonces, ya arrancando con la vivienda, ya tenés el gasto más grande asegurado, que es la vivienda, que es lo que te va a consumir más dinero. Después el tema de trabajo, es difícil encontrar un trabajo estable, un trabajo que te den, que te hagan un contrato
tiempo indeterminado, que es lo que más se busca acá. Incluso italianos nacidos acá buscan ese tipo de trabajo, porque ese es el que te permite acceder a la vivienda, a los créditos y todo esto, ¿no? Teniendo ese trabajo te facilita toda la vida acá, toda la vida. Te facilita acceder a la vivienda, acceder a créditos de diferentes cuestiones, establecerte más rápido y todo esto. Pero, como sabemos, y ya el que ve mis videos ya me conoce, sabe que yo no digo que es fácil, yo digo que cuesta. No es imposible, pero cuesta. Podés encontrar trabajos mal pagos muchas veces, que son los que más abundan. ¿Por qué? Porque son los trabajos que realizan los inmigrantes, los trabajos que no sé si es los trabajos que no quieren hacer los italianos, pero son los trabajos que más abundan, donde hay también mucha competencia, y al haber competencia, mucha gente que quiere trabajar de esto, que viene a agarrar lo que sea, los sueldos van a ser bajos, porque si no lo agarrás vos, viene otro por ese precio y listo, no se hacen mucho problema por esto, ¿no? Y eso termina perjudicando a los sueldos que tiran a la baja. Pero lo peor que te puede pasar es no conseguir ningún tipo de trabajo, porque uno puede agarrar un trabajo y empezar a generar ingresos, y con esos ingresos uno se va estabilizando de a poquito, vas viendo, buscando un alquiler económico, buscando una zona adecuada donde haya posibilidad de progreso, tanto lo laboral como lo económico, todo en general. Siempre yo les he dicho en otros videos que elegir la zona correcta es primordial, porque si vos vas a un pueblo porque hay tranquilidad, seguridad y todo esto que por ahí no tenés en otro lado o donde vos vivías, es posible que haya pocas posibilidades laborales, lo que hace que se te dificulte a la larga. Hay gente que viene y compra, como ya les he dicho, viene y compra una casa en un pueblo porque es muy barata y grande y está buena, pero después se encuentran con que no hay trabajo o tiene que viajar mucho para el trabajo. El que no sabe todas estas cosas, estas cuestiones, lo invito a que vea mis otros videos donde explico todas estas cuestiones que son importantes para los que emigran. Muy importante, les diría, para la gente que emigra. Entonces, lo peor que te puede pasar es, primero que nada, no entender que que sos un inmigrante, y aunque tengas ciudadanía, aunque tengas la ciudadanía italiana, europea, lo que sea, vos tenés que entender que sos un inmigrante, sos un número, como en todos lados, ¿no? E incluso en nuestros países de nacimiento somos un número, no se crean que te ayudan tanto. Incluso acá hay más ayudas sociales, más ayudas para gente que tiene pocos ingresos que en Latinoamérica. Ojo con eso, porque hay gente que dice, no, se gana re poco. Bueno, tenés un montón de ayudas sociales que no hay en otros lados, y te puede sorprender la cantidad de cosas que hay, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, primero entender que uno es un inmigrante y que tiene que empezar de cero, y va a depender de cada uno, de los conocimientos, de la predisposición que tenga, si venís solo, si venís en pareja, si venís con hijos. Todo tiene su variante, ¿no? Como en todo. Es muy diferente si venís en familia que si venís solo o en pareja. Cada uno va a tener su propia experiencia. Pero lo que les quiero decir en esto, que lo peor que te puede pasar es no entender esto y pensar que se puede resolver todo rápidamente. Todo lleva su tiempo y es posible lograrlo. Si vos lográs establecerte acá, vas a tener una vida tranquila, una vida estable, con una economía estable, donde podés incluso con el tiempo acceder a una vivienda, tener un vehículo, moverte. Donde estoy yo es un lugar tranquilo y tenés el mar a 1 hora en auto, tenés el mar en la zona de Liguria, porque yo estoy en Piamonte, en la zona de Liguria en auto estás en 1 hora en el mar, es nada. En pocos minutos, en 40 minutos estás en Francia, en 1 hora y media estás en Suiza. Son cosas a tener en cuenta, ¿no? Si querés saber un poquito más de esto acá. Por eso también elegir la zona es algo realmente importante y primordial, donde le tenemos que dar la mayor importancia posible, porque de ahí nace todo. Así que bueno, nada, este es un video para, más que nada, para esa gente que está dudando, que está siempre en duda o se deja llevar por algunas cuestiones que hacen que, bueno, que uno empiece a dudar de todo y diga, no sé si me conviene, no sé si... Eso lo vas a saber cuando estés acá, si te conviene o no. Lo que yo les recomiendo es que si tienen una casa o algo por el estilo, no quemen todo, no vendan todo y se vengan por las dudas. Uno nunca sabe, ¿no? Siempre tengan algo ahí,
Yo les recomiendo primero investigar, adaptarse, ver cómo viene la mano y después ahí si querés recién vender tu casa, lo que sea, ¿no? Venite con un dinero más o menos aceptable para que puedas aguantar hasta conseguir generar dinero acá, un empleo, de lo que sea, pero algo como que te permita estar un tiempo, ¿no? Así que nada, bueno, espero que este video sea de ayuda, que les sirva como siempre, que sea de utilidad para todos los que ven. Les cuento que acá estamos con todas las hojitas del otoño en la plaza. Este lugar es tranquilo, 12.000 habitantes. Y si tienen dudas, como siempre, pueden dejarlo en los comentarios que yo les respondo a todos. No hay problema con eso. Si les gusta, le pueden dar un like, compartirlo con gente que les pueda llegar a interesar. Y si no están suscritos, se pueden suscribir ahora, que no cuesta nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.